pues entonces les estaba contando que pues voy a, ya, yo ya, sí voy a hacer una revisión de los ejercicios que mandé, ¿ya? Y a responder algunas dudas que me están mandando sus compañeros por el chat y también me los han manifestado, ¿ya? La cuestión es que hoy tienen una evaluación más tarde, ¿sí? Entonces como que a las 7, así. Y van a ser acerca de estos temas. Entonces, pilas con lo que voy a resolver ahorita, por si tenían dudas de cómo hacer el deber, ¿ya? Am, entonces, bueno, lo que voy a empezar por el cuarto, que fue el primero que me preguntaron, ¿sí? Entonces, la cuestión es que nos preguntan acerca de la función inversa, ¿no? Y en este caso, la función que nos dan, las funciones se notan simplemente, digamos, cuando yo voy a llamar a la función y pongo simplemente la letra, supónganse que la función se llama la función f, entonces basta con poner el f, sin poner el paréntesis con la letra dentro. Porque cuando uno pone el paréntesis con la letra dentro, a lo que se refiere más que a la función es a la regla de asignación. Ya, entonces, yo voy a hacer más claro esto a lo que me refiero. Solamente déjenme copiar el problema. Sí, entonces estoy del 1 al infinito. Ah, no, el 4 dijeron, ¿no? Entonces del 1 al infinito y del 0 al infinito. Ya. Y la cosa es que... Ya. Entonces, miren, ya les pedí hallar la inversa ya. Pero solamente las funciones que, digamos, sean ya biyectivas son las que van a tener inversa. Entonces, lo primero es que es preguntarnos si es que este ejercicio cumple con esas condiciones, y así es que la función es biyectiva, ¿ya? Entonces, dentro de lo que les he mencionado acerca de lo que es una función, me imagino que ya tienen claro algunas concepciones de la función, cómo podemos pensar acerca de la función, ya podemos pensar acerca de la función 1 como un conjunto de pares ordenados. Cuando uno extrae lo que hay en común en los pares ordenados, lo que encuentra es una relación. Entonces, justo las funciones expresan una relación. ¿Cuál es la situación en la que se encuentran involucrados ciertos elementos? Eso va a ser la relación. En general, en el mundo, lo que identificamos en el mundo al que tenemos acceso con nuestros sentidos y en el que podemos hacer, digamos, comprobaciones a través de nuestros sentidos, también hay relaciones entre las propiedades del mundo y estas relaciones son las que son expresadas matemáticamente a través de leyes, ¿sí? Entonces, las leyes físicas, las leyes de la naturaleza, de cualquier rama, al final de cuentas, lo que va a tratar de hacer es como expresar relaciones entre propiedades del mundo, ¿ya? Entonces, digamos, esta es la idea matemática, ¿no? La de que la función, y les decía que solo para hablar de la función S, para yo llamarla, evocarla, no traerla a colación, si digamos estoy algún rato, no sé, caminando por la calle y le digo, mira, F, y le muestro así, ¿ya? Entonces estoy hablando de la función F, ¿ya? Mientras que si yo escribo f de x aquí, yo no me refiero a un conjunto de pares ordenados, sino me refiero a una ecuación. La ecuación que trata de representar a la función, que en este caso vendría a ser todo esto. De hecho, no solamente, digamos, tiene dos formas de pensarse cuando uno pone esta f de x, ¿ya? Uno puede pensar en que se está refiriendo a toda esta ecuación, pero también puede pensar que lo que esta ecuación representa es como que el f de x va a ser una variable dependiente, es decir, que cuando yo escribo f de x me estoy apuntando a la imagen de la función, a las imágenes posibles de la función, a los valores posibles que puede tomar la variable dependiente, porque recuerden que en vez de poner f de x yo simplemente puedo ponerla lleno, ¿cierto? Entonces, o una letra sin paréntesis y nada adentro ya. El hecho de poner un paréntesis y algo adentro, digamos, nos motiva a darle una interpretación adicional a la función, ¿ya? Que es verle como una orden, ¿no? Digamos, aquí la función f es una orden que ordena hacer una serie de operaciones sobre lo que está dentro del paréntesis. Entonces, en este caso, la orden es, toma lo que está dentro del paréntesis, elévalo al cubo, quítale 1 y saca la raíz, ¿ya? Y eso, digamos, va a hacer que mi variable dependiente, que es la que está en el lado izquierdo, ¿no es cierto?, solita de la ecuación que pudo haberse llamado y adquiera valores. Por eso, para cada valor de x al que yo le haga estas operaciones u órdenes que ordena f. Entonces, la cuestión es que
digamos, cuando yo escribo el f de x, me puedo estar refiriendo a los valores que puede estar tomando esa variable dependiente, ya que esos valores que va a tomar o que puede tomar la variable dependiente son obtenidos a través de esta expresión matemática. Es como si es que cuando yo escribiera esto o estuviera refiriéndome a los valores que voy a obtener después de hacer estas operaciones, o estoy como pidiendo que la atención del que vea este lenguaje, ¿no es cierto?, evoque en su mente esta ecuación, porque con esta ecuación es que va a poder, a través de estas operaciones, concretar números aquí. Además que pensar en f de x, como f de x es igual a esto, entonces pensar en f de x es también pensar en este conjunto de operaciones, que bajo esta tercera interpretación, ¿no? La primera es como un conjunto de pares ordenados, ¿sí? La segunda, digamos, es esta máquina matemática, ¿no? Digamos, la función f es una máquina que recibe datos de entrada de la variable independiente x, los procesa y me devuelve valores de salida llamados f de x. Entonces aquí la notación es importante porque miren, cuando pongo f paréntesis x, estoy hablando de un número, de números reales que se van a ir obteniendo después de hacer operaciones. ¿Cuáles operaciones? Las que están aquí. Y estos son como los insumos que le damos y la máquina matemática se llama f. Ya, entonces, ahora, la analogía, ¿no? Las metáforas, supuestamente nosotros bajo algunas perspectivas de las ciencias cognitivas, es decir, de cómo pensamos, ¿ya? Se propone incluso que nosotros pensamos a través como de metáforas, como que encontramos las estructuras y los conceptos en las metáforas, ¿no? Como en este caso ya, yo estoy haciendo una analogía, en realidad esto no es como una máquina, son manchas aquí en mi pizarra, ¿no? No es que están aquí procesando nada, ¿no? Pero la idea de lo que está haciendo la función sí es lo mismo que hace una máquina, ¿no? Como que ustedes meten manzanas y esta vaina le procesa y sale en jugo de manzana, ¿no? El jugo de manzana de ley tiene algo extra a las manzanas, ¿no? No sé, agüita, pucha azúcar, no sé, ya, pucha conservantes, no sé. Entonces, la cosa es que la acción de la función sobre las variables de entrada, ¿no es cierto? Son lo mismo que lo que haría una máquina cuando procesa algo y saca un producto de salida. Y de la misma forma, la tercera visión o interpretación de estas funciones es que son órdenes, ¿no? Como les acabé de mencionar, como que la f es una orden que se va a aplicar sobre la x. Y uno puede ver esa orden viendo qué es lo que le está pasando a la X, ¿no? Entonces, o a lo que está dentro del paréntesis, porque dentro del paréntesis no puede necesariamente estar X, puede estar otra cosa, ¿ya? Entonces, el poder hallar la función inversa es como pedir que mi máquina matemática f, esta es mi máquina f, ¿no? Entonces yo meto x y esta me devuelve valores de f de x, ¿sí? Entonces, digamos, la función inversa es la que iría en el sentido contrario, ¿ya? Entonces a esta máquina matemática nueva le voy a llamar f con un menos 1 arriba para, no para decir que a la f le estoy elevando al exponente menos 1, sino para decir que, digamos, esta va a ser como que la operación en algún sentido opuesta a la que hizo la f, ¿ya? ¿Por qué? Porque es como que nosotros le metiéramos, digamos, este jugo de manzana a la máquina esta, y esta de alguna manera nos reconstituye la manzana, nos da la manzana, ¿ya? Entonces, digamos, los valores que antes eran de salida, los datos o el producto de mi máquina inicial, ahora van a ser los de entrada. Entra a la máquina y la máquina tiene que devolverme lo que antes yo le daba a la máquina de entrada, ¿no? Entonces, justo es como la máquina inversa, ¿ya? Entonces, esta es la idea detrás de la función inversa. A nosotros nos encantaría, digamos, para muchas aplicaciones tener funciones inversas, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes quieren despejar la tangente de un ángulo, por ejemplo, el clásico ejercicio, ¿no? Tangente de θ igual a 3/4, si tal vez recuerdan algo de esto. Entonces, uno dice, bueno, le voy a pasar a la función, esto ya mismo ven en los videos, ya mismo tienen que ver en los videos acerca de funciones trigonométricas, y lo que suele pensarse es que esto le pasan al otro lado haciendo la operación opuesta, que sería la tan menos 1 o el arco tangente. Pero en realidad lo que se hace es aplicar a ambos lados de la igualdad la función inversa de la tangente. Si la tangente se escribe como tan, la función inversa se escribe tan con un menos 1 aquí. Y esta función inversa es la que va a recibir, digamos, bueno, la función inversa, miren, en este caso, aplicada a la función sin invertir por un teorema que yo probé en los videos, bueno, más bien que les mostré, más que teorema es la definición de función inversa, perdón. Cuando les muestran la definición de la función inversa, les dicen que es la función que al aplicarse a la función sin invertir, pues nos da el argumento, y es verdad. Digamos, cuando ustedes hacen eso, les da el argumento, y el rato que yo aplico la tangente inversa al otro lado de la igualdad, pues me queda tangente inversa
de la fracción 3/4, ¿ya? Entonces, lo que ustedes hacen en la calculadora cuando aplastan arco tangente de 3/4, digamos estrictamente, desde el punto de vista de las matemáticas, lo que están haciendo es conociendo la existencia de las funciones inversas, ¿ya? Ya, ahora ya a nivel como ya más concreto y práctico, ¿cómo rayos voy a hacer la función inversa? ¿No? Porque tengo aquí f y me piden, digamos, la pregunta es f a la menos 1, ¿a qué será igual? ¿Sí? Entonces la función va a necesitar, digamos, tener, yo les pedía que la pongan con su dominio, su recorrido y la ley de asignación correspondientes a la función inversa, ¿ya? Entonces, miren, primero que nada, nos gustaría ver si es que esta función es en efecto biyectiva, ¿ya? Entonces, para notar eso, tiene que cumplir con algunas cosas que ahorita es más fácil verlas gráficamente, ¿ya? Entonces, denme un momento y les pongo en el GeoGebra, que es de gran ayuda muchas veces, está libre en línea, ¿no es cierto? Para poder hacer grafiquitos y tener ideas más concretas de lo que hablamos, ¿ya? Entonces es chévere porque ustedes, digamos, no necesitan como ser unos capos para dibujar o unas expertas para hacer gráficos de funciones, sino que simplemente ya van a poder, digamos, graficar con este programita, ¿no? Entonces los paquetes matemáticos de procesamiento matemático de ley son de full ayuda. Y ahora que estamos ya en el mundo moderno, que nos ayuden pues las máquinas a hacer cosas, ¿no? Entonces, lo que uno va a hacer es poner aquí, digamos, la función, ¿no? Y lo que va a hacer el GeoGebra es graficarle, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es cambiar esta notación f de x, que otra vez, f paréntesis de x, es una forma de renombrar a la variable dependiente, aquella variable o expresión matemática que tiene la posibilidad de tomar distintos valores, pero puede tomar distintos valores en dependencia de los valores que toma otra variable, que en este caso serían la x, ¿no es cierto? Entonces, en vez de f de x voy a poner simplemente y pongo el igual. Y me piden que saque la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces, aquí para poner raíz cuadrada, miren, pongo SQRT, porque es la forma de abreviar cuadrado, ¿no? En inglés, entonces por eso tiene me imagino que le pusieron ese comando, ¿no? Entonces, mientras escribo, bueno, ya me salió, ¿no es cierto? Entonces ahí ya me sale el símbolo de la raíz, ¿no? Y acá adentro es donde voy a poner el x al cubo, ¿no? Entonces pongo x, miren, y a medida que voy haciendo, a medida que voy poniendo aquí expresiones, se va dibujando, ¿no? Me sale el gráfico de resultado. A ver, tal vez nos está viendo y me están, tipo de gráficos. ¿Qué campo utilizo las funciones? Eh, ya respondo eso, Bridget. Perdón. No sabía si seguía compartiendo la pantalla, les voy a compartir de nuevo. Los gráficos de las funciones los van a ocupar siempre. O sea, verán, básicamente no pueden hacer algo de ingeniería si no saben qué es una función y si no pueden manipularlas. Entonces, digamos, justo el proyecto se va a tratar de como darle concretitud a estas expresiones matemáticas, o sea, qué rayos significarán, ¿no? Entonces, en los videos posteriores ustedes van a ver ya un poco más de aplicaciones, ¿no? De donde todo esto cae en un piso y ya deja de ser algo muy abstracto, ¿no? Miren, en uno de estos gráficos uno puede dibujar lo siguiente, ya, piensen en esto, ya. Supónganse que X es el número de empleados que voy contratando, ¿sí? Y Y es la ganancia de una empresa. Y de alguna razón, por alguna razón ustedes, después de analizar esa empresa en particular, notan que, digamos, las ganancias se relacionan con el número de personas contratadas de esta forma, a través de esta relación matemática. De manera que, ¿qué significaría eso? Que se relacione la ganancia que tienen con el número de personas contratadas. Digamos que estos unos, dos, tres están en unidades de decenas. Es decir, aquí me dice una decena, dos decenas, tres decenas. Es decir, aquí habrán 10, aquí será 20, así 30, ¿no es cierto? Ya. Entonces, lo que nos está diciendo, y supónganse que digamos, el 1 es dólares, ¿ya? Entonces, digamos que tienen una empresa sí, en la que, digamos, si tienen 10 empleados durante todo ese mes, las ganancias de la empresa fue $1, ¿ya? Si es que, por ejemplo, tienen 20 empleados, las ganancias en ese mes serán más de $1, pero menos de $2. Serán justo este valor que está aquí, ¿ya? Entonces, uno puede verle este valor que está aquí, asimismo usando estas, digamos, herramientas, ¿no? Del GeoGebra, me gustaría que les
les estimoneen, ¿no? Y sigan como que viendo qué más les puede ofrecer, ¿no? Ya, sin embargo, ahorita lo que me interesa es mostrar la inyectividad, sobreyectividad y biyectividad de la función en un gráfico, ¿sí? Que es lo que vamos a necesitar asegurarnos primero que cumple nuestra función para poderle sacar la función inversa, ¿ya? Entonces, hasta aquí todavía, digamos, miren, esta relación matemática puede expresar, tiene la capacidad de expresar relaciones entre cuestiones medibles del mundo, ¿ya? Entonces, aquí una cuestión medible es cuánta plata tiene de ganancia una empresa y eso le pueden llamar, le ponen la letra Y, en vez de escribir la plata que gana una empresa por mes, ¿sí cachan? Y aquí en X es el número de empleados, pero en vez de escribir número de empleados, ponen X, ¿ya? Entonces, la cuestión es que cómo obtienen esta función, eso ya es otra cosa. Pero primero, tienen que aprender el lenguaje de las funciones ya. En general, digamos, nosotros obtenemos estas funciones, nos suelen ser útiles ya, las funciones que se obtienen como resultados de las ecuaciones diferenciales, donde las ecuaciones diferenciales son el lenguaje matemático del movimiento. Pero para que ustedes puedan obtener las respuestas funciones de ecuaciones diferenciales, primero tienen que cachar cuáles son las propiedades de las funciones. ¿Sí? Ya, entonces, de ahí, por ejemplo, la X puede ser, así como les digo, digamos, la cantidad por ejemplo, ustedes usan un conjunto de bacterias para que se coman, digamos, metales pesados, ¿ya? Hay algunas bacterias que parece pueden hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, la contaminación, digamos, en un sector puede estar dada por esto, y las bacterias por la Y, ¿no es cierto? Y las bacterias que, que, que se comen esos metales pesados por X, ¿no es cierto? Entonces, la forma de la gráfica nos dice cómo van creciendo, decreciendo estas propiedades conjuntamente. Es decir, miren, esta curva de aquí, digamos, es distinto a que si yo tuviera, por ejemplo, esta curva, ¿no? Yo tuviera esta línea recta. Entonces, en este caso, miren, por cada unidad que yo avanzo en X, estoy avanzando una unidad en Y. Miren, a partir del 1 voy al 2 y en mi gráfico, digamos, ¿cuál es la correspondiente coordenada Y de este valor 1 en X? La correspondiente coordenada Y es 1, ¿sí? De este punto que está aquí, ¿sí? Entonces, este punto, no. Le estoy tratando de buscar puntos, bien. Entonces, a ver, déjenme ver si es que les puedo poner otro punto, mostrar rastro, propiedades. Ya, a ver. Aquí me está mostrando algunos puntos, ¿no? Si ven que dice el punto B es el punto de intersección de la curva con el eje Y, ¿no? Si yo pusiera, por ejemplo, aquí Y igual a X más 3, el punto de intersección me va a poner en 3, fíjense. Sí. Ya, ¿cómo sé eso? Porque sé las propiedades de las líneas rectas. Entonces, la cuestión es saberse las propiedades de estas imágenes, de estas gráficas que representan relaciones matemáticas es súper importante, porque les dicen cosas acerca del fenómeno que analizan. ¿Sí cachan por qué? Verán, acá, digamos, en esta, ¿no es cierto? Lo que yo veo es que la variable y crece igual que lo que crece la x. Digamos, me voy en este punto, por ejemplo, para ir de este punto al punto que estaría aquí. Como les digo, tengo que avanzar uno en x y uno en y. Si después me quiero ir de esta intersección, de este punto que estaría aquí al punto que estaría acá, tendría que asimismo avanzar uno en X y uno en Y. Ya, ahora yo no estoy seguro si ven la manito en el GeoGebra cuando le muevo, si el cursor, ¿le ven o no? Porque cuando digo aquí y aquí, tal vez no saben a qué me Sí, refiero. sí se ve. Sí, Evelyn, bien. sí. Ya, bacán. Entonces, ahora noten lo que yo tenía antes, ¿no? Aquí noten que les digo que por cada unidad que aumenta la variable X, supónganse que X es otra vez, no sé, el número de empleados, ya no sé, y a la cantidad de ejercicio que hacen, digamos, descuentan así cuántas, no sé, veces alzan las pesas, ya, el X, ya. Entonces, algo que pueden cuantificar, si cachan el número de veces que alzan las pesas. Y el Y, supónganse que es alguna cuestión muscular que pueden medir, ya, como que no sé, la masa muscular, la tonificación, alguna cuestión así, ¿no? Tienen ahí un aparatito que les hace un escáner del músculo y ven si está ya más firme, más elástico, no sé.
Ya, entonces, digamos, cuantifican alguna propiedad física, sí, le voy a llamar tonificación. Entonces, a medida que hacen más ejercicios, a medida que la X aumenta, entonces la Y va a ser mayor, porque la Y es igual a la X en este caso. Entonces, mientras más X tengan, también van a tener más Y, ¿no? Entonces, en este caso, en particular, si es que fuera así, miren, por cada, digamos, alzada de pesas, su tonificación aumenta 1 en la escala de tonificaciones, ¿no? Ya, pero ¿qué tal si es que van a otro gimnasio ya donde chutan, no sé, el entrenador no está tan bueno o los equipos no están tan bien? Es QRT, ¿no es cierto? Y, y en cambio, la relación entre los ejercicios que hacen y la tonificación que tienen, sigue esta ley, sí, esta relación. Entonces, como ven, aquí es distinto porque ya, si yo en esta curva, ¿no es cierto? Me quiero ir desde aquí hasta acá. Si ven que lo que tengo que hacer es recorrer uno en X y uno en Y. Eso quiere decir que por cada unidad que yo, a partir del cero, por cada unidad que yo me muevo a la derecha, me tengo que mover uno hacia arriba para llegar a donde está la curva. O en otras palabras, por cada unidad que yo aumente mi variable X, estoy aumentando uno en Y. Pero esa tasa no se mantiene constante. Es decir, miren, si yo quiero ir desde este punto hasta este punto de acá, noten que avanzo una unidad en X, pero no avanzo una unidad en Y. Y para llegar al punto que si voy desde aquí hasta acá, necesito ir hacia la derecha uno, pero no necesito ir uno hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que las Y van creciendo más lento que las X, ¿sí? Entonces, digamos, el resultado, cuando por ejemplo yo haga aquí una alzada de pesas, va a ser 1 en la tonificación muscular, pero ya hago 2. Y la tonificación muscular no crece a 2 como en el caso anterior, porque ya era igual a X en el caso anterior. En este caso sería la raíz de 2, es menos de 1, es menos de 2, perdón, la tonificación que alcanzo, ¿ya? Entonces, esto nos dice cómo se está comportando esta curva, nos permite analizar cómo se comporta el fenómeno, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante, ¿ya? Que entendamos las características principales de las funciones, ¿sí? Porque este tipo de gráficos, de estas cuestiones, son cosas que las ven siempre, ya las van a seguir viendo en ingeniería, ¿ya? Entonces, tienen que ser expertas y expertos en esto, ¿ya? Entonces, voy a escribir la función. Entonces, de aquí, digamos, era esto al cubo, sí, el x al cubo y luego le restaba 1, ¿no? Entonces luego restado 1, ya que nos dibuje la gráfica, ¿ya? Entonces la gráfica que nos da, fíjense, es una parecida a la de la raíz, pero es como un poco más anchita, ¿no? La raíz como que iba así y así va, así, ¿no? Por donde está yendo mi cursor. Y este, en cambio, miren, es más alto, ¿ya? De hecho, aquí le podemos poner otra función, donde podemos comparar, eso es lo bueno, ¿no? Donde podemos comparar, por ejemplo, aquí. Ay, perdón, perdón. ¿Por qué no me hiciste este? A ver. Ya, miren. Ah, ¿qué está pasando aquí? Ya, solo déjenme un ratito ver qué está pasando, ya. Tiene que volver a cargar, Lisa. ¿Perdón? Tiene que volver a cargar la página. ¿Sí o qué? No, de ley. Sí, porque si no, no toma las funciones, se queda paralizado. Y vuelve a lo mismo. Qué bien, 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 bien. Ya, el GeoGebra, como digamos, es el más simple. Entonces, el más simple para dibujar. Digamos, no necesariamente es el más preparado, ¿no? Tenemos otros para, o sea, ya cuando vayan a trabajar seriamente y profesionalmente, ¿no? Van a usar otros aparatos, otros, digamos, paquetes de programación definitivamente, ya. Entonces, este es más bien, no, es menos uno, perdón. Menos uno. Es más bien nuestra función, ¿sí? Ya, y como ven, sí difiere de la función raíz, ¿no? Porque la función raíz era solamente así, ¿no? Sí vieron la curva anterior, ya. Entonces, lo que me interesa es como que la función que vamos a trabajar, si es que es biyectiva. Entonces, biyectiva es una propiedad que se puede comprobar después de que notamos si es que nuestra función es inyectiva, ¿ya? O sea, nosotros les ponemos estos nombres ya no solo porque chuta, nos gusta nombrar cosas con nombres extraños, sino porque estas clasificaciones nos permiten entender mejor las gráficas, ¿ya? Entonces, ahorita no se va a ver por qué, pero ya a medida que vayan creciendo su aprendizaje en las ingenierías van a notar por qué, ¿ya? Entonces, el punto aquí es que miren,
¿Qué significa que sea inyectiva? Es lo primero que tengo que yo comprobar. Ya que sea inyectiva, gráficamente lo puedo comprobar si es que yo trazo una línea horizontal a cualquier altura de la gráfica de la función. Y esa línea horizontal tiene que cortar a mi gráfica de la función solamente en un punto. En efecto pasa eso, miren. Digamos, voy a hacerle más y más pequeña, ¿sí? Digamos, para que vean cómo queda, ¿no? Digamos, en una escala más grande más bien, ¿sí? Y vemos que la función solo crece y crece y crece, ¿no es cierto? Ya, y que va a tener esta tendencia, ¿sí? Entonces, como ven, si yo trazo horizontalmente líneas, no va a cortar en 2 puntos, ¿no? Esta es una forma rápida de ver si es que la función es inyectiva. Hay otra forma que pueden hacerla, digamos, usando la definición de inyectividad, ¿no es cierto? Que también les mostré en los videos. Entonces, en pocas, miren, si para 2 variables independientes les corresponde el mismo valor de y, entonces ahí van a tener una función biyectiva. Sí, perdón, una función no inyectiva, una función no inyectiva. Pero si es que, digamos, para cada valor de x le corresponde uno y solo un valor de y, entonces ahí su función sí va a ser inyectiva, ¿sí? Ya, ahora, miren, hay distintos chances aquí, ¿ya? Como les digo, miren, la función x al cuadrado. Probemos la función x al cuadrado acá. De 2 puntos así, y voy a poner z igual a... Entonces pongo... no, le voy a poner, miren, al cuadrado. Ajá, otra vez no me dibuja, ¿por qué? No entiendo. Tal vez tengo que, como ustedes dicen, refrescar la página, ¿no? Volverla a cargarse. Ya, bueno. Ahorita, entonces no les voy a mostrar los 2 dibujos, ya, hasta monearle más y cachar bien eso. Pero, como les menciono, lo importante es notar que si es que yo trazo una línea horizontal, solamente va a cortar en un punto. ¿Por qué? Porque miren, ¿qué tal si es que yo le comparo con la otra que iba a ser, ¿no? Con esta que es x al cuadrado. ¿Dónde estás? X al cuadrado, ¿ya? Entonces, aquí miren, en esta función, que es una parábola, ¿no es cierto? Para un valor de x voy a tener una correspondiente y, pero para otro valor de x también voy a tener esa misma coordenada y. Miren, ¿qué es la coordenada y? La coordenada y es cuán alto tengo que ir con respecto al eje horizontal para llegar al punto donde voy a dibujar un punto que va a ser parte de una gráfica, ¿no es cierto? Ya, entonces, miren, este punto de aquí con este punto de acá de ley están a la misma altura. Eso quiere decir que estos 2 puntos comparten la misma coordenada y tienen esta misma coordenada y va a ser la imagen de 2 valores de x distintas, ¿no? La imagen, como me imagino ya saben, es el valor que le corresponde a una variable independiente tipo x, ¿no es cierto? Cuando se la procesa a través de una función, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el x al cuadrado, si yo meto el valor 3, la imagen es 9. ¿Por qué? Porque, digamos, el 9 es el valor que le corresponde al procesar en esta función el valor de la variable independiente 3, ¿no es cierto? Ya, entonces, la cuestión es que si ustedes tienen para 2 distintos números de x la misma coordenada y, su función ya no va a ser inyectiva. Entonces, en este caso, esta función es inyectiva, pero la que nosotros teníamos sí, ¿no es cierto? Ya, entonces voy a cargar esta pendejada de nuevo. No, la verdad es que sí es bien útil este GeoGebra ya. Solo hay que monearle lo suficientemente bien. Me parece que cuando pongo más que calculadora científica, sino GeoGebra. Ay, perdón. No. Cuando pongo el GeoGebra clásico, ahí es cuando me salen mejor las cosas. A ver. Sí. Sí, este GeoGebra clásico es mejor porque si ven tiene aquí los puntitos y las vainas, ya. Este es más chévere. Entonces, ya voy a poner aquí, ¿no es cierto? La función que estábamos haciendo, squared, ¿no es cierto? X al cubo, y ahora sí menos 1. Ya. Entonces, por un lado ya sabemos, debido a la gráfica, ¿no es cierto? Que esta función es inyectiva. Ahora, que sea sobreyectiva, la sobreyectividad solamente se puede comprobar, o más bien vale la pena comprobarla, cuando a nosotros ya nos dan definido un recorrido. Si no nos dan definido un recorrido, nosotros podemos hacerle directamente a la función sobreyectiva simplemente calculando el recorrido que le corresponde a cierto dominio. Me refiero a lo siguiente, ¿ya? Entonces, para eso tengo que usar la pizarra. A ver,
Miren, este es un caso en el que yo ya les estoy dando el recorrido. ¿Cuál es el recorrido? El recorrido es el que el ejercicio propone o el que ustedes obtienen, el conjunto de valores que puede tomar su variable dependiente. En este caso, la variable dependiente es la f de x, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cuáles son los valores que posiblemente tome la f de x según el ejercicio propuesto? Digamos, son valores que van desde el 0 hasta el infinito. El problema es que cuando ustedes les dan un ejercicio propuesto, este conjunto puede tener más elementos de los que en efecto va a tomar la f de x. Y entonces ahí ya su función no es sobreyectiva y tienen que redefinir este conjunto, ¿ya? Me refiero a lo siguiente ya. Supónganse que, digamos, estamos en un, ya estamos viendo como que los novios y novias que fueron a una fiesta, ¿ya? Entonces por aquí, o las parejas que fueron a una fiesta, ya fueron así entre amigos, entre pelados, lo que sea, ya. Entonces, digamos aquí, María le conocía a Pedro, ya. Entonces estos dos están relacionados entre sí porque como se conocían, fueron juntos a la fiesta, ya. Entonces aquí, por ejemplo, Juanito le conocía a Evelyn, ya. Entonces, asimismo, estos van juntos, ¿no es cierto? Ya. Pero digamos que está viendo un colado, ya. Entonces está aquí el colado, ya. Entonces, digamos, si nosotros esto le tratamos de analizar en términos de funciones, ¿no? Donde la función es, digamos, en este caso, aquella que cuando yo le doy la persona, digamos, estos son gente que yo conozco ya, digamos, no sé, es la fiesta. Ya les mando un enlace que ya solo falta un minuto, ¿sí? Para regresar con este ejercicio.